Mi esposo cocinó la cena. Mi hijo y yo nos desplomábamos después de comer. Fingiendo inconsciencia, lo oí susurrar, está hecho. Ambos se habrán ido pronto. Cuando salió de la habitación, susurré, no te muevas todavía. Lo que pasó después, incluso a mí me sorprendió. No me podía mover. Mi cuerpo estaba flácido, pesado, como si me hubiera hundido en el suelo. Mi mente estaba despierta, pero todo lo demás se estaba apagando. Mi hijo, Eli, yacía a mi lado, inmóvil. Apenas podía distinguir su rostro en mi visión borrosa, pero sabía que aún respiraba. Y entonces lo oí, mi marido, Jared, de pie a pocos metros de distancia, susurró algo tan frío que me heló los huesos más que nada de lo que jamás había sentido. Ya está hecho, susurró. Ambos se irán pronto. Se irán. No se suponía que yo escuchara eso. No se suponía que estuviera viva para escuchar eso. Mientras el sonido de sus pasos se desvanecía por el pasillo, luché contra todas las ganas de sentarme y gritar. En cambio, me incliné cerca del oído de él y susurré, no te muevas todavía. No sé cómo mantuve la calma en ese momento. Creo que fueron los años que pasé como enfermera, o tal vez fue solo el instinto primordial de una madre que intenta salvar a su hijo. Pero algo me dijo, no te asustes. Quédate quieta y espera. Porque algo estaba muy mal. Déjenme llevarlos de vuelta solo unas horas antes de ese momento, la última vez que las cosas se sintieron algo normales, si es que se puede llamar normal a nuestra vida ya. Soy Naomi. Tengo 38 años, soy madre y hasta hace poco, esposa. Abandoné mi carrera de enfermería cuando nació Eli para criarlo a tiempo completo. Él es todo mi mundo, curioso, inteligente y siempre observando todo lo que hago. Hemos sido un equipo desde el primer día. Jared, mi esposo durante 12 años, solía ser el gracioso, el encantador, el tipo de hombre que hacía que la gente se sintiera especial, incluso los extraños. Pero en algún momento, ese encanto se desvaneció en silencio. Luego llegaron las noches tardías, las llamadas telefónicas secretas, las extrañas ausencias con excusas débiles. Aún así, me aferré, por Eli, por la vida que construimos, por la esperanza de que tal vez el hombre con el que me casé todavía estuviera allí en alguna parte. Así que cuando Jared dijo que quería cocinarnos la cena, algo raro, pensé que, tal vez, solo tal vez, lo estaba intentando de nuevo, intentando estar presente, conectar. Dijo que tenía una receta especial que quería probar, bistec, puré de papas, judías verdes, simple, pero reconfortante. Eli estaba emocionado. Le encantaba cuando Jared se esforzaba, por pequeño que fuera. Nos sentamos a la mesa. La comida olía bien, un poco rara, pero no dije nada. Jared nos estaba mirando, sonriendo más de lo habitual, casi demasiado. Tomé algunos bocados. Eli también. Fue entonces cuando sentí la primera oleada, mareos, la habitación girando ligeramente. Se me secó la boca, se me revolvió el estómago. Miré a Eli. Se estaba frotando los ojos, parpadeando lentamente. Susurró, mamá, me duele la barriga. Ese fue el momento en que supe que algo estaba terriblemente mal. Recuerdo haber pensado, esto no es una intoxicación alimentaria. Esto es algo más. Entonces todo se oscureció, excepto mis pensamientos, excepto mi instinto. Me desplomé junto a mi hijo e hice lo único que se me ocurrió, fingir que yacía allí completamente quieta, escuchando. Y fue entonces cuando escuché la voz de Jared, ya está hecho. Ambos se irán pronto. Se irán. Esas palabras resonarán en mi mente por el resto de mi vida. Lo que sucedió después, ni siquiera yo lo vi venir. Si me hubieran preguntado hace un año, les habría dicho que mi vida era aburrida, en el mejor sentido. Vivíamos en un barrio tranquilo a las afueras de Atlanta, uno de esos lugares donde la gente saluda cuando pasas en coche y el cartero conoce el nombre de tu perro. Nuestra casa no era lujosa, pero era cálida, segura, o al menos eso creía yo. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa con Eli. Tiene 11 años, es muy agudo y demasiado observador para su edad. Siempre hace 1.000.000 de preguntas, quiere saber por qué suceden las cosas, cómo funcionan las cosas. Solía bromear diciendo que era mi pequeño científico. Me seguía a todas partes, imitaba todo lo que hacía,
cómo removía mi café, cómo doblaba la ropa, incluso la forma en que tarareaba para mí misma cuando estaba pensando. Ser su madre es lo único que nunca he cuestionado. Puede que no haya tenido una gran carrera o títulos universitarios como Jared, pero tenía a Ellie, y él llenaba mi vida. Jared y yo nos conocimos cuando tenía 25 años. Era alto, ingenioso, encantador, el tipo de hombre que te hacía sentir el centro del universo cuando te miraba. Trabajaba en finanzas, ya ganaba buen dinero, y tenía esa forma de hacerse cargo de una habitación, seguro, pero no arrogante, al menos no en aquel entonces. Nos casamos en menos de un año, y al principio, realmente fue increíble, el tipo de marido del que todos decían que tenía suerte de tener. Me sorprendía con flores, escribía notas en blocs adhesivos, hacía listas de reproducción para viajes largos. Cuando nació Ellie, lloró más que yo. Recuerdo haber pensado, este es el hombre con el que envejeceré. Vamos a construir una vida hermosa. Pero el tiempo cambia a las personas. En algún momento de los últimos 2 años, algo en Jared comenzó a cambiar. Al principio, fueron pequeñas cosas, dejó de unirse a nosotros para las noches de cine familiar, dejó de reírse de los chistes de Ellie, dejó de besarme en la frente antes de irse al trabajo. Me dije a mí misma que era estrés, su trabajo era intenso, largas jornadas, clientes exigentes. Pensé que solo necesitaba espacio. Pero luego llegó el teléfono bloqueado, las llamadas susurradas a puerta cerrada, la forma en que salía de la casa sin decir a dónde iba ni cuándo volvería. Hice preguntas, se puso a la defensiva, dijo que estaba siendo paranoica, controladora. Así que dejé de preguntar. Yo también me quedé callada, por el bien de Ellie. Mantuve las cosas tranquilas en la superficie, sonrisas en la cena, conversaciones triviales, la ilusión de la normalidad. Y luego, la semana pasada, sucedió algo extraño. Jared llegó a casa temprano, más temprano de lo que había estado en meses, y, por primera vez en mucho tiempo, parecía relajado. Besó a Ellie en la cabeza, me miró a los ojos y dijo, voy a cocinar la cena esta noche. Parpadeé. ¿Desde cuándo cocinas? Se encogió de hombros. Solo quería hacer algo agradable. Has estado trabajando mucho últimamente. Fue algo tan pequeño, pero se sintió enorme, incluso sospechoso, pero al mismo tiempo, quería creerle. Quería creer que tal vez, después de todo, estaba intentando volver con nosotros. Así que sonreí. Le dije que sonaba maravilloso. Esa noche, puse la mesa con los platos buenos. Ellie eligió la música que pondríamos mientras comíamos. Jared estaba en la cocina, tarareando mientras removía el puré de papas. Casi se sentía normal de nuevo, casi. Pero en el fondo de mi estómago, algo andaba mal, un susurro silencioso de instinto que no sabía que necesitaría escuchar hasta que casi fue demasiado tarde. Recuerdo haber visto a Jared esa noche, de pie junto a la estufa, removiendo el puré de papas como si fuera algo que hiciera todos los días. Pero no lo hacía. Jared nunca había cocinado una comida completa, ni en los 12 años que estuvimos casados, ni una sola vez. Así que sí, me sorprendió, pero más que nada, estaba intentando convencerme de que era una buena señal, un nuevo comienzo. Quería que lo fuera. La cena se sirvió alrededor de las 6. Ellie había puesto la mesa, colocando las servilletas de tela desiguales que creía que eran elegantes. Estaba emocionado, su padre finalmente estaba haciendo algo solo para nosotros, algo normal. La comida se veía bien, el bistec un poco pasado, las judías verdes con demasiado ajo, pero fue el puré de papas lo que destacó. Se veían mal, demasiado lisos, demasiado brillantes. No sé cómo describirlo de otra manera. Tomé un bocado. La textura era extraña, demasiado cremosa, casi como pegamento. El sabor no era malo, pero había un amargor debajo de la mantequilla. Aparté el tenedor y busqué mi agua, tragando con fuerza. Ellie también tomó algunos bocados. Lo observé. Puso una mueca, pero siguió comiendo. Jared nos estaba mirando, diciendo muy poco, simplemente sentado allí sonriendo. Recuerdo haber dicho, estas papas saben un poco raro. Y Jared se rió. Se rió y dijo algo como, supongo que no soy tan buen cocinero como creía. Luego se levantó y comenzó a limpiar su plato antes de siquiera haber terminado de comer. Fue entonces cuando lo sentí.
El mareo comenzó en oleadas, no el tipo que viene de levantarse demasiado rápido, sino el tipo que hacía que la habitación se inclinara hacia un lado. Mis dedos se entumecieron, mi garganta se sintió seca, espesa. Parpadeé, intentando mantenerme firme. Al otro lado de la mesa, Ellie se había callado. Se estaba frotando el estómago, con los ojos abiertos. Su pequeño tenedor cayó ruidosamente al plato. Me miró y susurró: «Mamá, me duele la barriga». Ese momento está grabado en mi memoria, la forma en que se veía tan confundido, como si supiera que algo andaba mal pero no supiera cómo decirlo. Mis instintos se hicieron cargo. Lo alcancé, pero mi brazo no se movía correctamente, mis músculos no respondían. Mi visión comenzó a volverse borrosa en los bordes. Apenas podía mantener los ojos abiertos. Y Jared no se apresuró a ayudar, no estaba en pánico. Simplemente estaba allí parado en el fregadero, fregándose las manos lentamente, como si estuviera lavando algo. Supe que algo andaba terriblemente mal. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, incluso mientras mi cuerpo me fallaba. Me di cuenta de que no podía hablar, no podía pedir ayuda, pero mi mente estaba despejada, y una palabra resonaba más fuerte que todo lo demás: proteger a Ellie. Miré a mi hijo, se estaba desplomando en su silla. Así que hice lo único que se me ocurrió, lo tomé suavemente y lo guié al suelo a mi lado mientras me desmayaba, fingiendo desmayarme. Apreté su pequeña mano debajo de la mía y le di el apretón más pequeño que pude, lo suficiente para que lo sintiera. Luego nos quedamos allí, quietos, en silencio. Fue entonces cuando Jared regresó a la habitación y lo oí: «Ya está hecho. Ambos se irán pronto». Mi sangre se heló. No había pánico en su voz, ni tristeza, solo una calma definitiva, como si fuera una tarea que había completado, como si no fuéramos más que cajas en una lista de tareas pendientes. Luché contra todos mis instintos de sentarme, gritar, correr, pero me quedé quieta. Y cuando lo oí salir de la habitación, me acerqué a mi hijo y susurré: «No te muevas todavía». No supe cuánto tiempo estuvimos allí. Podrían haber sido 30 segundos o 3 minutos. El tiempo se vuelve extraño cuando estás aterrorizada y paralizada. Lo único que podía oír era mi propio pulso martilleando en mis oídos y la respiración de Ellie. Luego vino el sonido de los pasos de Jared retrocediendo por el pasillo, sin prisas, deliberados. Se detuvo cerca de la puerta, creo, y luego lo oí hacer clic, la puerta de entrada se cerró. Se había ido. Abrí los ojos solo un poco, con miedo de lo que pudiera ver. La cocina estaba vacía. Apreté suavemente mi mano contra la espalda de Ellie. Se tensó, pero no se movió. Estaba despierto. Él también había oído todo. «Baño», susurré. «Ve. Escupe. Vomita si puedes». Parpadeó, asustado pero comprensivo. Ellie puede tener solo 11 años, pero es muy inteligente. Se arrastró hacia el pasillo con las piernas temblorosas. Lo seguí, arrastrando mis piernas detrás de mí como si fueran sacos de arena. Llegamos al baño de invitados. Abrí el grifo, mantuve el agua corriendo fuerte, por si acaso Jared regresaba. Luego me incliné sobre el lavabo y me obligué a vomitar todo. Me metí los dedos en la garganta, desesperada por purgar lo que sea que nos había dado. Ellie hizo lo mismo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, tosiendo, vomitando, pero lo logró. Estaba funcionando. Lentamente, mi cabeza todavía estaba nublada, pero podía pensar, moverme. Mi respiración era entrecortada, pero ya no se desvanecía. Me senté en el frío suelo de baldosas, con la espalda contra el armario, sosteniendo la mano de Ellie. «Mamá», susurró, «¿por qué haría eso?». No pude responder. Todavía no. Teníamos que salir. Intenté llamar al 911, pero mi teléfono estaba muerto, no con poca batería, muerto. Sin respuesta, sin pantalla de reinicio. Había estado funcionando esa mañana. Revisé la línea telefónica de pared, muerta. Fue entonces cuando me di cuenta de que Jared había planeado esto a fondo. «No hay tiempo», dije. «Nos vamos ahora». Agarré la linterna de emergencia de debajo del lavabo, envolví a Ellie en mi sudadera y lo llevé a través del lavadero hasta el garaje. Tenía que ser silenciosa, los dos teníamos que serlo.
No sabía si Jared realmente se había ido o si estaba mirando desde el coche o escondido afuera. Abrí la puerta del garaje manualmente. Gemió lo suficientemente fuerte como para detenerme el corazón. Miré hacia afuera, ningún coche en el camino de entrada, nadie en la calle, solo el silencio vacío de la tarde. «Ve», le susurré a Ellie. Corrió descalzo por el césped hacia la casa de nuestro vecino. La señorita Leverne había vivido allí durante 20 años. Tenía más de 70 años, era dura como las uñas y siempre estaba en casa. La seguí cojeando, mis piernas todavía temblorosas, mi visión borrosa. Cuando llegué a la puerta, Ellie estaba golpeando. La abrió rápido, sorprendida, pero con una mirada a nosotros supo que algo andaba mal. «¿Qué pasó?», jadeó. «No hay tiempo», logré decir. «Llama al 911. Nos envenenó. Mi esposo. Intentó matarnos». La expresión de su rostro cambió de sorpresa a acción. Nos hizo entrar, cerró la puerta con llave y tomó su teléfono. En 5 minutos, pude escuchar las sirenas, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, me permití respirar. Todavía estábamos vivos, pero esto estaba lejos de terminar. Las luces de la ambulancia brillaron contra las paredes como un rayo rojo mientras los paramédicos nos sacaban de la casa de la señorita Leverne. Ellie temblaba bajo la manta de emergencia que le habían puesto, agarrándome de la mano como si pensara que podría desaparecer. Mi cuerpo todavía estaba luchando por estabilizarse, mi visión era nítida un segundo, borrosa al siguiente, pero estaba consciente, viva, y Ellie también. Eso era todo lo que importaba en ese momento. En el hospital, realizaron pruebas inmediatamente, análisis de sangre, pruebas toxicológicas, signos vitales. Las enfermeras se movieron rápido, conocía esa velocidad, yo solía moverme así cuando era yo la que llevaba bata. El médico llegó con los resultados en 1 hora. «Fue un sedante», dijo, triturado y mezclado con la comida, probablemente buprenorfina, dosis muy alta. «Tuviste suerte de haberlo vomitado cuando lo hiciste». ¿Suerte? Eso es lo que todos seguían diciendo, pero esto no fue suerte, fue deliberado. Y no solo lo que él hizo, sino lo que yo hice, el susurro a Ellie, el baño, el escape, eso fue instinto, eso fue supervivencia. Cuando el agente llegó para tomar mi declaración, le conté todo, palabra por palabra, paso a paso. Luego pregunté, ¿lo encontraron? La mandíbula del agente se tensó. No está en la casa. El coche se ha ido. Hemos emitido una alerta estatal. Sentí que mi estómago se caía de nuevo, no por el veneno esta vez, sino por la posibilidad enfermiza de que pudiera salirse con la suya, de que pudiera desaparecer y dejarnos siempre mirando por encima del hombro. Pero luego, menos de 48 horas después, lo atraparon en el aeropuerto, intentando abordar un vuelo a Belice con un pasaporte falso y un segundo teléfono. No solo nos había envenenado y huido, había planeado esto durante semanas, o quizás más. Y no fue hasta que mi hermana, Elina, llegó en avión que la pieza final del rompecabezas encajó. Estábamos sentadas en la habitación del hospital, Ellie finalmente dormido en la cama junto a mí. Elina se inclinó hacia adelante con esa expresión en su rostro, parte incredulidad, parte desamor. No quería decir nada. Susurró, pero Naomi. Jared ha estado engañando. Lo sé desde hace 2 meses. Solo la miré. Ella continuó, lo vi con una mujer, joven, tal vez de 25 años. Estaban en ese restaurante de Midtown. La besó. Los seguí, volvieron a un condominio. No te lo dije porque no estaba segura de qué hacer. Pensé que tal vez estaba teniendo una crisis. ¿Una crisis? Recuerden, esto nunca fue solo una aventura, esta fue una estrategia de salida. Y empeoró. Esa mujer, resulta que provenía de una familia rica, su padre había fallecido recientemente. Estaba a punto de heredar una fortuna considerable, pero solo si se casaba con alguien sin hijos y sin deudas previas. Jared, entonces, estaba intentando crear esa versión de sí mismo, libre de una esposa, libre de un hijo, libre para empezar de nuevo. El envenenamiento, los documentos falsos, el escape del aeropuerto, todo tenía sentido ahora. No solo estaba intentando dejarnos, estaba intentando borrarnos. Acusaron a Jared de intento de asesinato,
peligro infantil grave y uso de una sustancia controlada con la intención de causar daño. Al principio se declaró inocente, hasta que la evidencia fue demasiado alta para salir. Ahora cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. ¿Y yo? Todavía estoy juntando las piezas. ¿Pero la verdad? Prefiero vivir en pedazos rotos que en una mentira perfecta. Me despierto cada mañana con un tipo diferente de gratitud ahora, no por las cosas grandes como las segundas oportunidades, la justicia o la venganza, sino por las pequeñas, como el sonido de Ellie riendo en la otra habitación, o el silencioso clic de la puerta de entrada cerrándose por la noche, la calidez de la luz del sol a través de la ventana de la cocina mientras preparo café en una casa donde sé que estamos seguros. Han pasado 3 meses desde la noche en que todo se derrumbó, 3 meses desde que me desplomé en el suelo de la cocina junto a mi hijo, 3 meses desde que escuché a mi marido, Jared, susurrar que pronto nos iríamos. Es surrealista decir esas palabras en voz alta, incluso ahora. No parece real, pero lo fue. Y todavía estamos aquí. Él y yo nos recuperamos completamente físicamente. Los médicos dijeron que la dosis del sedante era peligrosamente alta, destinada a imitar una sobredosis accidental, algo que podría explicarse, descartarse, si no lo hubiéramos vomitado a tiempo. Puede que no estemos aquí para contar esta historia. Ese pensamiento me persigue como una sombra. Ellie no habla mucho de su padre. A veces lo sorprendo mirando por la ventana, callado, perdido en sus pensamientos. Otras veces se mete en mi cama en medio de la noche, solo para estar cerca de mí. No lo presiono para que hable, dejo que él lidere. Él se está curando a su manera, yo también. Por ahora, vivimos con mi hermana, Elina. Ella ha sido nuestro ancla, y a pesar de la culpa que sintió por no contarme sobre la aventura de Jared antes, nunca la culpé. Porque aquí está la verdad, todos pasamos por alto cosas, no queremos ver. No quería creer que Jared era capaz de hacernos daño, que el hombre con el que me casé, el padre de mi hijo, estaba planeando nuestro borrado como si fuera un movimiento empresarial. Pero lo hizo. El motivo fue tan frío como el acto, dinero, imagen, un futuro que no nos incluía. Al final se declaró culpable, había demasiada evidencia para luchar, el envenenamiento, la identificación falsa, el billete de avión, las transferencias bancarias. Ahora cumple cadena perpetua sin libertad condicional. Y aunque no puedo decir que todavía he encontrado la paz, he encontrado algo más importante, claridad. La gente siempre me pregunta qué aprendí de esto, qué les diría a otras mujeres o a cualquiera en una situación como la mía. Así que aquí está, escucha tus instintos, incluso cuando susurren, incluso cuando no vengan con pruebas. Se nos enseña a ser corteses, a dar a la gente el beneficio de la duda, pero a veces la duda es el beneficio. Cuando tu cuerpo te dice que algo está mal, créelo. Cuando tu estómago se contrae sin explicación, presta atención. Cuando sientes que el aire se mueve en una habitación, que el estado de ánimo se oscurece, que el silencio se alarga, esa es tu advertencia. Lo ignoré durante demasiado tiempo. Dejé que el miedo a la confrontación fuera más fuerte que el miedo al peligro. Nunca más. La noche en que Jared intentó envenenarnos, mi supervivencia no provino de la fuerza, no provino del entrenamiento, provino de la quietud, de la escucha, de no moverme hasta que fuera el momento adecuado. Esa pequeña y silenciosa decisión me salvó la vida y salvó la de mi hijo. Ahora, cada día es una nueva oportunidad para protegerlo, de la manera en que no pude antes, no solo del daño, sino del silencio, de la duda, de creer que el amor significa ignorar tu propia voz. Porque el amor verdadero, el que dura, nunca te pone en peligro, nunca te hace cuestionar tu valía, y nunca, nunca viene con veneno. Si han llegado hasta aquí, gracias por escuchar. Esta historia no fue fácil de contar, pero espero que llegue a alguien que la necesite, alguien que está ignorando su instinto, alguien que tiene miedo de abrir los ojos, alguien que solo necesitaba un recordatorio, no estás loca, no estás sola, y tu voz importa. Si esta historia te ha resonado, deja un comentario a continuación, ya sean tus pensamientos, tu propia experiencia o simplemente un mensaje de apoyo. Ayuda más de lo que sabes. Y si crees que alguien necesita escuchar esto, comparte el vídeo. Nunca sabes a quién podrías salvar. Dale me gusta al vídeo si te pareció poderoso y no olvides suscribirte al canal para obtener más historias reales, verdades crudas y recordatorios de que la supervivencia es fuerza.
Hasta la próxima, mantente segura, mantente alerta y nunca dejes de escuchar tus instintos.